Saludamos con nuestro invitado, muy buenos días. Muchísimas gracias a usted, agradecer profundamente por la invitación, felicitar a este programa, saludar a este medio de comunicación, a todo su equipo, quienes conforman el equipo de Radio y Televisión Sol aquí en Pujilí, mi tierra querida. Yo también soy de aquí de Pujilí, de la comunidad Cuturibichico. Muchísimas gracias por el espacio. ¿Quién es José Ángel Tipantuña en el ámbito académico y profesional? Bueno, yo quiero partir diciendo a la población del cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi. Yo soy de la comunidad Cuturibichico, de aquí, de la parroquia matriz de Isinche Grande, más para arriba, nomás a 3.800 sobre el nivel del mar. Una comunidad 100% indígena, una comunidad quichua hablante. Yo soy un indígena quichua hablante a mucha honra. Soy de esa comunidad que surgí siendo un niño que estudié en esas escuelitas de la escuela Humberto Vacas Gómez, que al inicio era chocitas, incluso cuando en ese entonces había solamente 2 profesores en aquel entonces. Yo soy pequeño productor agrícola, soy pequeño agrícola y pecuaria, digamos, y también por la pobreza de uno, también he sido albañil, soy albañil profesional a mucha honra, soy camionero, soy pequeño ganadero, etcétera, etcétera, es decir, soy auténtico pueblo. Porque a raíz de la extrema pobreza que hemos sufrido en mi comunidad por falta de oportunidades, por falta de atención por parte de las autoridades a lo largo de tantos años, con propios esfuerzos he tenido que estudiar, en este caso colegio. Yo estudié en Colegio Jatarín Unancha a distancia y también estudié en la universidad, en este caso en la Universidad Politécnica Salesiana, gradué como licenciado en Ciencias de la Educación Intercultural Bilingüe, es decir, con sus propios esfuerzos, y yo fui el primer profesional en mi comunidad. Que en esos tiempos, cuando yo estudiaba, mucha gente decía, ya para qué estudiar, ni los abogados ya ni los ingenieros tienen trabajo, ¿para qué estudiar? Sin embargo, las proyecciones que podía haber tenido en ese entonces mismo, era necesario que el Ángel Tipantuña pudiera haber estudiado. Entonces, yo he sido dirigente de mi comunidad, he sido dirigente del Seguro Campesino en mi comunidad, he sido dirigente de la Junta de Riego. Entonces, siendo dirigente tienes la posibilidad de articular en otro nivel, digamos, en organización social, y por eso es que cuando articulamos a nivel provincial, yo fui coordinador provincial del Seguro Campesino en Cotopaxi, fue presidente de la Federación de Afiliados al Seguro Campesino en Cotopaxi en 2 periodos, fue vicepresidente a nivel nacional y fui coordinador nacional de la Confederación Nacional de Afiliados al Seguro Social Campesino, que es una organización de carácter nacional que está articulado con otras organizaciones sociales similares en Latinoamérica, en este caso que se llama CLOC Vía Campesina Internacional. Entonces, desde ese ámbito también he tenido la posibilidad de participar en eventos internacionales de organizaciones sociales en otros países del mundo, donde hemos tenido que exponer sobre temas de soberanía alimentaria, agroecología, pueblos y nacionalidades, derechos humanos, etcétera, etcétera. Así que esa ha sido parte de mi trayectoria de organización social. Ahora, por otro lado, en el ámbito profesional, en el sector público, en efecto, en el gobierno de Rafael Correa, tuve la oportunidad de trabajar y estudiar. Yo trabajé en la Cancillería ecuatoriana en área de emisión de pasaportes y visas. Y yo fui técnico en emisión de pasaportes y visas. A cada usuario atendíamos máximo 7 minutos de tiempo en la digitación y la toma de fotografías. Con la impresión y la entrega de documento, en este caso de pasaporte, teníamos máximo 30 minutos. Es decir, en el gobierno de Rafael Correa, los ciudadanos ecuatorianos la obtención de pasaporte tenían en 30 minutos, salvo si hacías en La Tacunga, si hacías en Ambato, tenías la posibilidad de obtener después de 24 horas porque la impresión estaba en Quito, por ejemplo. Esa era la realidad, pero ahora después de 4 o 6 meses no tienes oportunidad de tener ni pasaporte ni cédulas. Entonces, y así también aquí en la provincia de Cotopaxi yo fui coordinador del Seguro Social Campesino en la dirección provincial del IES, que con la gestión de uno, sí, en calidad de coordinador, y con los recursos que había en el IES y con el gobierno que teníamos, entregábamos medicinas en camiones a cada uno de los dispensarios en la provincia de Cotopaxi, que ahora no se tiene ni siquiera un paracetamol. Yo fui director distrital de educación Pujilí-Saquiciri justamente en el tiempo cuando se organizaba distritos. Yo fui jefe político de Pujilí, un periodo corto aquí en Pujilí, a mucha honra, pero también fui secretario técnico de Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades, que es una entidad que fusionó al CODEMPE, CODAI, CODEMOC. Yo era el primer secretario técnico de dicho consejo con rango de viceministro. Es decir, con eso lo que estoy diciendo, tengo experiencia en la organización social, vengo del sector popular, del sector empobrecido, sufrido tanto abandono por este Estado, por los gobiernos de turno, y en ese marco tenemos amplia experiencia, capacidad, el profesionalismo para ejercer un cargo, en este caso como la prefectura, y mucho más que eso. Entonces, eso es el Ángel Tipantuña, digamos, en esos ámbitos. Ahora, en estos últimos tiempos, ¿qué es lo que hemos venido haciendo? A lo mejor no he estado
permanentemente en la localidad haciendo actividades. Pero mire, a raíz de la traición, de la aplicación de la política neoliberal del gobierno de Lenín Moreno, en ese momento nosotros hemos conformado colectivos ciudadanos, hemos activado desde la ciudadanía, desde el auténtico pueblo, en defensa de los más caros intereses de la población ecuatoriana. Por ejemplo, yo soy uno de los firmantes de la demanda de inconstitucionalidad a esa ley de apoyo humanitario, con lo que están explotando a los trabajadores más de 3 veces de lo normal, digamos. En el gobierno de Lazo mismo, en este momento que vivimos una tragedia nacional, que este gobierno, con el cuento de la venta del Banco del Pacífico, que para nosotros, nuestra opinión, es del nuevo atraco bancario, nosotros hemos conformado colectivos ciudadanos, colectivos con organizaciones sociales para defender al Banco del Pacífico. Es así que nosotros hemos venido haciendo plantones, denunciando ante la opinión pública, accionando ante la Asamblea Nacional en defensa del Banco del Pacífico, porque según nuestro análisis, según nuestro estudio, es que este gobierno pretendía asaltar de frente a los ecuatorianos por alrededor de 6.100 millones de dólares sobre la supuesta venta del Banco del Pacífico. Además, a través de sus testaferros, a través de las empresas que tienen paraísos fiscales en Panamá, por ejemplo. Entonces, esas acciones y otras cosas podríamos enumerar, pero otro de los más destacados es que un pugilense, uno que viene del auténtico pueblo sufrido, yo soy el peticionario de la revocatoria del mandato a este gobierno por incumplimiento de su plan de trabajo ante el Consejo Nacional Electoral. Pero ¿sabe una cosa? ¿Cuál es el problema? En el Consejo Nacional Electoral, dirigido por la gente de Pachacutic, nos negaron la entrega de los formularios. Eso es la verdad. Entonces, ese es el Ángel Tipantuña, para que la población de la provincia de Cotopaxi, algunos que todavía a lo mejor no conocen, conozcan. Ese ha sido el accionar. Por eso que nosotros decimos que el Ángel Tipantuña tiene una trayectoria intachable. No tenemos ningún problema legal por parte de la administración pública, y es decir que nosotros no tenemos rabo de paja, y en esas condiciones nos presentamos, digamos, en calidad de candidato a la prefectura en la provincia de Cotopaxi, con esta talla que digamos. Además de estas acciones que usted lo menciona, de este trabajo que han venido desarrollando, porque la ciudadanía debe conocer cómo se vino trabajando meses antes, años antes, para llegar ya ahora con los candidatos. Ustedes han planteado una propuesta a nivel del Cantón Pujilí, a nivel de la provincia de Cotopaxi, ahora con Revolución Ciudadana, y justamente en este ámbito ustedes han dejado de lado este espacio en el cual también en las anteriores elecciones generales participaron con Centro Democrático. Es decir, que ahora ustedes plantearon a sus candidatos y junto con ello plantearon su visión. Mira, el Ángel Tipantuña no va a responder sobre las acciones de uno como partidos políticos o como movimientos políticos. La provincia de Cotopaxi conoce que nosotros no habíamos tenido ese objetivo que digamos. Nuestra accionar no ha sido porque quiero ser candidato a alcalde, quiero ser candidato a la prefectura o a la asamblea. No ha sido ese el objetivo, simplemente ha sido defender los más caros intereses de la población ecuatoriana, y por eso es que nosotros no habíamos venido activando como partidos o como movimientos políticos, siendo que somos una tendencia política con la Revolución Ciudadana y con otras fuerzas políticas en el país. Pero repito, no hemos actuado como partidos políticos y no habíamos sido dirigentes de partidos o organizaciones políticas. Más bien habíamos conformado, como les repito, como colectivos ciudadanos, como organizaciones sociales. Desde ese ámbito hemos venido accionando en defensa del Banco del Pacífico, entre otras cosas, como le digo, en este caso, la revocatoria del mandato al presidente. Ahora, en medio de ese accionar, llega el proceso de analizar ya los perfiles para la prefectura, para las alcaldías, etc. Entonces, en ese marco, para ya iniciar, para analizar los perfiles para posibles candidatos a la prefectura, desde la directiva provincial de la Revolución Ciudadana me comunicaron indicando que posiblemente iba a ser analizado el nombre del Ángel Tipantuña como posible precandidato a la prefectura de Cotopaxi. Entonces, a la cual yo había agradecido, por algo ha de ser, muchas gracias, entonces, a que lo analicen y cualquier cosa nos informaran. Pero jamás pensamos que podíamos haber llegado a esto. ¿Por qué quiero decir esto? En el momento que hubiera comunicado a nosotros, siendo como otros politiqueros de siempre, ¿qué es lo que hubiéramos hecho a lo mejor? Hubiéramos ido a ver a los dirigentes de la Revolución Ciudadana uno por uno, a lo mejor ir a ver en la casa, abrazarle, a decirles, vea, apóyeme, yo me comprometo en esto, en otro. Hubiera ido a tomar un trago con algún dirigente, tanto de la provincia o a nivel nacional, a lo mejor ir a pasar por debajo de la mesa algo. Jamás hemos hecho. Desde el día que nos comunicaron, Ángel Tipantuña jamás se ha ido a sentar con X y Z dirigente de forma paralela, de forma particular, tanto a nivel provincial, a nivel nacional. No hemos conversado con nadie. Nosotros dejamos con un grupo de colectivos
colectivos que veníamos accionando sobre el tema que acabo de mencionar, dijimos, vamos a dejar en las manos de la directiva de forma sabia sabrá analizar, y en ese marco también en la directiva nacional, si ellos consideran que la Ángel Tipantuña está en condiciones para enfrentar este proceso electoral, lo enfrentaremos. Si ellos consideran que no, apoyaremos a este proceso electoral, cualquiera que sea candidato. Entonces, de esa manera, repito, nosotros, o sea, que el Ángel Tipantuña no tenía ninguna proyección de ser candidato, sino que las circunstancias, las acciones que hemos venido haciendo nos ha puesto ahora, y que la directiva provincial, después de la Convención Nacional, nos comunicaron que había sido elegido, definido como candidato a la prefectura de la provincia de Cotopaxi. Primero, con ese comunicado yo me sorprendí. Digo, pero ni siquiera hemos hablado con nadie. Y segundo, dijimos, nos autoevaluamos con un grupo de compañeros, dijimos, por algo ha de ser, y las acciones que hemos hecho, por supuesto que nuestra trayectoria es intachable, y dijimos, ok, vamos a aceptar, y por eso es que al inicio nos fuimos a aceptar nuestra candidatura en el Consejo Nacional Electoral, y nos inscribimos posteriormente. Hasta ahora no hemos tenido ninguna impugnación, porque nosotros no tenemos absolutamente nada, ninguna deuda para la provincia de Cotopaxi ni para el país. Entonces, en ese escenario, digo, no estaba previsto, pero nos ha llegado por el pedido de la organización política, de la militancia, y un porcentaje de dirigentes de organizaciones sociales aquí en Cotopaxi, con el planteamiento de eso y con la capacidad que nosotros consideramos, dijimos, ok, vamos a asumir esta responsabilidad, y por eso que estamos aquí. El Consejo Nacional Electoral ha evidenciado también y ha realizado varios informes con respecto a campaña anticipada y temas irregulares en este proceso que se está dando rumbo a las elecciones seccionales 2023, en donde el Código de la Democracia establece los mecanismos efectivos del control del financiamiento de la política, y justamente dentro de ellos su participación. Además de estos temas, también es importante resaltar cómo se está generando este espacio de la campaña anticipada dentro del movimiento Revolución Ciudadana, y justamente el financiamiento. Mucho se ha hablado de estos temas a nivel del Código de la Democracia, pero dentro de los candidatos que ya están en firme para estas seccionales, ¿cómo lo están manejando en el movimiento Revolución Ciudadana? Mire, en el Consejo Nacional Electoral, cuando nos han comunicado a una serie de capacitaciones, nosotros entendemos que el Consejo Electoral nos tienen en la mira a nosotros, a la Revolución Ciudadana. A nosotros nos han advertido, cuidado que estén haciendo marchas, cuidado ustedes estén convocando a las asambleas, cuidado, todo eso será considerado como pre-campaña electoral. Tenemos una llamada, perdón, estimado candidato que nos acompaña el día de hoy. Justamente saludamos con quien se encuentra en la línea telefónica. Muy buenos días, con quien tenemos el gusto, su nombre y su pregunta. Bienvenido. Sí, le escuchamos, por favor. Sí, muy buenos días, señorita, y al señor Angelito le llamo para felicitarle que siga adelante en todas las propuestas que se han mantenido con el ingeniero Rivadeneira, que está para candidato para alcalde de la provincia de Cotopaxi, de la Tacunga. Que Dios los bendiga y que cumplan lo ofrecido. Es lo único que le pido, señor Angelito. Cuídese mucho, hasta luego. Muchas gracias a la ciudadanía por contactarse con nosotros. Hablábamos del financiamiento, estimado Ángel. Entonces decía que como que a nosotros, a la Revolución Ciudadana, como que nos tienen en la mira. No, a nosotros nos había advertido, y por tanto no podemos hacer nada. Cualquier cosa que hagamos nos ha dicho que será considerado como campaña anticipada. Y tenemos mucho cuidado y somos muy respetuosos de la norma legal, y en ese marco lo que estamos participando es a las comunidades, a las asambleas comunitarias donde tenemos invitación. A eso estamos participando solamente para presentar quién es el Ángel Tipantuña. Ni siquiera todavía no hemos socializado nuestra propuesta política. Nosotros consideramos que al resto no pasa nada, porque son parte de este gobierno, son parte de los acuerdos, de los pactos con este gobierno, y nosotros no. Por eso que tenemos mucho cuidado en hacer eso. Pero además, permítame señalar por qué el Ángel Tipantuña, por qué la Revolución Ciudadana ahora presenta candidaturas nuevos, candidatos jóvenes, candidatos profesionales del sector indígenas, del sector mestizo, de forma unificada, digamos. Es una lista completamente plurinacional, pluricultural aquí en la provincia de Cotopaxi y en el país. Quiero decir a la población de Pujilí, a la población de Cotopaxi, nuestra participación obedece a más del pedido del movimiento político que señalé. Es que ya no podemos soportar más de 22 años de administración de la prefectura por un sector político, que el resultado es que, según las investigaciones realizadas por Observatorio Latinoamericano y la Flaxo el año pasado, es que después de 22 años de administración de la prefectura, nos están dejando a Cotopaxi en el puesto número 23 de mayor desigualdad aquí en la provincia de Cotopaxi, en el puesto número 23 de mayor empobrecimiento de la población de Cotopaxi. De cada 5, 3 personas del sector rural no tienen acceso a la alimentación nutritiva. Más del 87% de la población de Cotopaxi todavía tendría agua entubada contaminada con la que
tenemos problemas de salud, y cuando tenemos problemas de salud nos vamos a los centros de salud, a los hospitales, encontramos hospitales sin médicos, sin equipos, sin medicina. Es decir, aquí en la provincia de Cotopaxi, además, apenas el 10% de vialidad rural estaría construido, apenas el 15% de riego estaría construido. Es decir, con eso ni siquiera hay generación de emprendimiento, no hay generación de empleo, no está dinamizado la economía, y así quienes han estado en la prefectura por más de 22 años son parte del pacto de este gobierno con la que nos tienen en la tragedia nacional. Es decir, nos están dejando a Cotopaxi en un callejón sin salida a la población. Por eso que el Ángel Tipantuña viene ahora a rescatar la prefectura para encender la luz de la esperanza para un futuro mejor para la población de la provincia de Cotopaxi, porque no podemos seguir soportando más. Por eso es que por donde quiera que vayamos y a través de comunicación en redes, muchísima gente y la juventud está diciendo: ya basta de los mismos, llegó la hora de un cambio, y el Ángel Tipantuña viene efectivamente a transformar Cotopaxi. Ángel, usted ha mencionado temas muy importantes, pero nosotros le preguntábamos qué pasa con el financiamiento de la Revolución Ciudadana. Nosotros todavía no tenemos ningún financiamiento, y además tenemos muchísimo cuidado porque según extraoficialmente conocemos cuál sería la práctica. Yo soy primera vez candidato y por eso que no me las sé esas cosas, pero hasta dónde se investiga, averigua, se sabe, es que a algunos X, Y, Z candidatos, alguna empresa financiaría, pero prácticamente estarían hipotecando a la prefectura, y nosotros no queremos que ningún sector político tenga secuestrado ni hipotecado a la prefectura. Por eso que nuestra campaña será financiado con la propio apoyo de la población de la provincia de Cotopaxi, en la medida de las posibilidades, que no excederemos al límite de gasto electoral. Sí, en eso tenemos muchísimo cuidado, y eso es lo que quiero dejar bien clarito. Nuestra accionar será en función de los formularios, de las indicaciones que ha dado el Consejo Nacional Electoral, y por eso que en estos días ya hemos tenido que presentar el primer informe: 0 ingreso y 0 gasto, por ejemplo. Justamente nosotros le preguntábamos de este tema porque, como se lo menciona, para realizar este plan de trabajo, la construcción de nuestro plan de trabajo considero que tuvo la mayor participación ciudadana. Hemos hecho un sinnúmero de reuniones en varias parroquias, en varios cantones, con los candidatos y con la ciudadanía invitado para recoger propuestas, a más de lo que está en PDOT, a más de lo que tenemos otra información, cuáles consideran que ha sido incumplido, abandonado la población y que necesitan. Entonces sí se hizo con la ciudadanía estos planes de trabajo. Además, en la campaña electoral anterior, nuestro compañero o amiga Andrés Arauz, ¿qué es lo que hizo? Un trabajo para recoger opinión, Wikiplan. Nosotros hemos tenido que recoger también a través de redes, hemos tenido que trabajar a través de redes, haciendo llamado a la población de la provincia de Cotopaxi para que entreguen opinión, su criterio, su propuesta, cuál sería para poder incluir en este plan de trabajo. De esa manera, el plan de trabajo está definido algo realizable dentro del marco legal, porque tampoco no puedes ofrecer o no puedes dejar establecido en el plan de trabajo cualquier cosa. Además, el Consejo Electoral te revisa si es que está ofrecido cualquier cosa, si es que está mal hecho, te devuelve a corregir. Y en nuestro caso, como está bien hecho, no hemos tenido esa notificación de corrección alguna, por ejemplo. Pero permítame señalar lo siguiente aquí en la provincia de Cotopaxi. Nosotros, para elaborar y definir y para presentar el plan de trabajo o como candidatos aquí en la provincia de Cotopaxi, igual manera habrá que hacer una breve evaluación como ciudadanos. Por ejemplo, aquí en Cotopaxi, un grupo político está en la prefectura casi por un cuarto de siglo. ¿Qué grupo político? Seamos claros en eso. En este caso, Pachacuti. ¿Quién más está? ¿A quién más conoce? A Pachacuti. Entonces, allí han estado casi un cuarto de siglo y habrían administrado casi alrededor de 500 millones de dólares. Pero ¿cuál es el resultado? El resultado es lo que acabo de decir, que la mayoría de la población de Cotopaxi en ese periodo sufre mayor empobrecimiento, mayor desigualdad, no tiene oportunidades. Pero hagamos una breve comparación con la provincia de Tungurahua. Tungurahua, en el similar periodo, con similar asignación presupuestaria, Tungurahua está súper desarrollado en red vial rural, en el sistema de riego. Con eso hay fomento productivo. En Tungurahua tienen, los hermanos tungurahuenses tienen generación de emprendimiento, generación de pequeñas empresas, generación de empleo y la dinamización de la economía. Y en ese periodo en Tungurahua no hemos visto prefecto destituido, prefecto detenido, funcionarios de la prefectura detenidos. Pero aquí en Cotopaxi ocurre lo contrario. La población de Cotopaxi está completamente abandonado, pero aquí hay prefecto destituido, prefecto detenido, funcionarios de la prefectura detenido. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿a dónde se fue la plata? ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está el Kushki? Y nos atrevemos a pensar que presumiblemente entonces la plata estaría terminando en hechos de corrupción. Por eso que el Ángel Tipantuña en esta oportunidad va de candidato a la prefectura. Nosotros sí le vamos a garantizar a sacar las garras de la corrupción que estaría inquistado en la prefectura, que prácticamente la corrupción que estaría hecho callo en la prefectura, nosotros lo vamos a sacar con la participación real de la ciudadanía. Entonces, en ese marco, nosotros proponemos para Cotopaxi
una propuesta política en 5 grandes ejes temáticos. Vamos a priorizar primero riego. Aquí en la provincia de Cotopaxi algo han hecho sí, pero falta mucho por hacer. Yo soy usuario de riego por más de 22 años en mi comunidad Cuturibichico, que hasta ahora, más de 22 años de minga, que hasta ahora no concluye. Apenas considero que el 10% estará regando. Las pequeñas tierras que tengo yo, hasta ahora no llega. Esa es la realidad. Y además, de la misma manera, en varios sectores están abandonados, en varios sectores están hechos a medias. Entonces nosotros priorizaremos el tema de riego. El siguiente eje es el tema de gestión ambiental. Aquí en la provincia de Cotopaxi, extraoficialmente conocemos que incluso en la dirección de gestión ambiental ni siquiera había gastado el presupuesto existente, cuando las comunidades necesitan con urgencia el cuidado y manejo de los páramos para que en el primer momento podamos mantener el caudal existente del agua y con el pasar del tiempo comience a incrementar el caudal del agua. Nosotros tenemos esa experiencia aquí en la comunidad Cuturibichico desde hace 15 años atrás. Nosotros venimos haciendo manejo y cuidado de los páramos, de un sector del páramo donde no puede llegar cualquier animal, está ahí con debido cuidado, y de eso baja también para Pujilí. Tenemos esa experiencia. El otro es el tema vial. Aquí en la provincia de Cotopaxi, en comparación con Tungurahua tendría el 90% de red vial rural, aquí tendríamos apenas el 10%, qué barbaridad en semejante periodo de administración. Entonces, aquí en Cotopaxi algo han hecho, pero nosotros consideramos que han hecho chaupi, a medias. Por eso es que en el momento cuando construyen la vía, la prefectura cuando construye la vía, después de tres meses ya está destruido. Por ejemplo, de Saquicilí que sale a Curva de Maca, ese después de 2 meses ya estaba destruido y hasta ahora está solamente puesto lastre. De la misma manera en Norte de la Tacunga, solo estoy poniendo como ejemplo, después de 3 meses haber construido, esa vía está completamente destruido, varios tramos. En Huasaganda, en La Maná, de la misma manera, después de 2 meses estaba varios tramos destruidos. Entonces consideramos que no hicieron con el debido planificado. Nosotros haremos la red vial rural de forma planificada en 2 etapas. La primera etapa será el compacto de suelo, hacer las cunetas, los desagües, etcétera. En la siguiente etapa será poner la carpeta asfáltica, porque aquí hacen a lo contrario, primero ponen la carpeta asfáltica, vienen las lluvias y va llevando la carpeta. Entonces eso sería, y luego iremos al tema de fomento productivo. Aquí en la provincia de Cotopaxi existe varios cientos de pequeños emprendedores, pequeños empresarios que no tienen apoyo de la prefectura cuando tenía que haber apoyado la prefectura. Incluso a muchísimos emprendedores la prefectura habría asignado presupuesto, pero que jamás habría entregado. Nosotros vamos a poner incentivo económico en cada uno de los pequeños emprendimientos, en las pequeñas empresas, para que mejoren su capacidad productiva. Es decir, incluso si hasta este momento supongamos que tienes 5 trabajadores en un pequeño emprendimiento, con apoyo de la prefectura, cuando mejore su capacidad productiva, puedas tener no solamente 5, puedas tener 10, 15 trabajadores. Por eso también a través de eso podemos generar emprendimiento. Además de eso, ¿cómo se puede apoyar la prefectura? Mediante convenio interinstitucional con otras provincias de la costa ecuatoriana, que en Manabí vamos a ganar, Guayas, etcétera, etcétera. Entonces vamos a firmar un convenio interinstitucional con otras prefecturas para que la producción de la sierra central del país, y particularmente de Cotopaxi, vaya a otras provincias, para que esa prefectura, mediante convenio, pueda promocionar, regalar unos espacios para que pueda vender. De esa manera evitaremos los intermediarios. El otro es el tema de cooperación internacional. Mire, en cooperación internacional ya hemos tenido que reunir con algunos embajadores. ¿Qué es lo que se ha hecho hasta ahora? Gestionar la cooperación internacional. Por ahí unas becas estudiantiles, sí, que no está mal, pero esas becas estudiantiles, solamente para mis amigos, para mis panas, para mis argollas, solamente para sus grupos, y también por ahí para presentar una danza en Japón y en China, nada más. Con eso han quedado quietos. A nosotros, ¿qué nos han dicho algunos embajadores? Ángel, de llegar a la prefectura tienes que gestionar recursos para obras de gran envergadura. En ese marco nosotros haremos la gestión necesaria para que Cotopaxi, como necesita obras con urgencia, tengamos que gestionar recursos tanto de la cooperación internacional y recursos llegados desde el Estado ecuatoriano, para que de esa manera, hasta último centavo y con agilidad, llegue a la obra pública a las comunidades y barrios, y dejemos que la población de Cotopaxi siga en el abandono. Por eso hacemos un llamado a Cotopaxi. Evaluemos cómo por más de 22 años ha quedado abandonado la provincia de Cotopaxi desde la administración de la prefectura. ¿Queremos continuar así o queremos una transformación? Repito, el Ángel Tipantuña viene a encender la luz de la esperanza para un futuro mejor en la provincia de Cotopaxi. Seguramente tendré que pedir otro espacio para desarrollar de forma detenida cada uno de los ejes temáticos, y en ese marco para que la población de Pujilí, de Cotopaxi, esté muy informado y que vean la gente nueva. Repito, en Cotopaxi muchísima gente está diciendo ya basta de los mismos, y nosotros somos gente nueva. Muchas gracias.